Prácticamente todas las naciones del mundo tienen una constitución. Pero, a ver, ¿qué es realmente? Si pensamos que es, no sé, un simple libro de reglas, nos estamos quedando muy, pero que muy cortos. En realidad es el plano maestro del poder, el diseño que define cómo se organiza y, sobre todo, cómo se controla una sociedad entera. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Todo arranca con un problema universal, el poder. Si no se le pone freno, tiende a expandirse, a convertirse en algo absoluto. La gran pregunta que toda comunidad política debe responder es precisamente cómo se le ponen límites. Y la respuesta más habitual en la historia moderna ha sido esta: una constitución. Se piensa en ella como un plano, sí, un diseño formal, pensado para estructurar el Estado y, lo más importante, para meter el poder político dentro de unos cauces bien definidos. Aquí, ojo, es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque claro, una cosa es tener un plano perfecto, súper detallado, y otra muy distinta es que el edificio se construya y se viva en él tal y como dice el plano. Justo esa brecha, esa distancia entre las reglas escritas y cómo funciona el poder en el día a día, esa es la tensión central que vamos a analizar. Para entender bien esa tensión, hay que saber que no todo el mundo ve la Constitución de la misma manera. De hecho, hay como 3 grandes corrientes de pensamiento que compiten por definir qué es en realidad. Vamos a verlas. Por un lado está la visión del arquitecto. La Constitución es un plan maestro, racional, escrito, hecho de una vez. Luego tenemos la del guardián. Aquí se dice que la Constitución no se crea de la nada, sino que crece, evoluciona con la historia y las costumbres. Y por último, la visión del observador, la más realista si se quiere. Dice que la única Constitución que vale es el equilibrio de poder real que existe en un momento dado. El texto es solo una hoja de papel. Todas estas visiones nos llevan a una distinción que es clave para ponerlo todo en perspectiva: la diferencia entre el documento, el papel, y la realidad material del poder. Son, por así decirlo, las dos caras inseparables de la moneda constitucional. Y esta metáfora lo clava. El plano nos dice cómo debería ser la casa, su estructura, las habitaciones, las normas, pero la vida que ocurre dentro, el día a día, esa es la dinámica real del poder, las costumbres, los conflictos, es la realidad material. Esta dualidad se puede resumir así. Por un lado, el sentido formal, que es el plano, la norma escrita que nos dice quién manda y cómo lo hace, establece los procedimientos, las competencias. Y por otro lado, el sentido material, que es la realidad. Se refiere a qué se manda, a quién tiene el poder de verdad en esa sociedad. Para que un Estado de Derecho funcione, para que sea estable, el plano, la Constitución formal, no puede ser una simple recomendación. No. Tiene que tener una autoridad por encima de todo lo demás. Y esto es lo que llamamos el principio de supremacía constitucional. Exacto. La Constitución está en la cúspide, en lo más alto de la pirámide legal. Es la norma normarum, la ley de leyes. Todas las demás leyes del país sacan su validez de ella. Sin esta jerarquía, el sistema entero se vendría abajo. Vale, entonces, la pregunta del millón es: ¿cómo se protege esa supremacía? ¿Cómo nos aseguramos de que sea la número uno? Pues fundamentalmente con 3 mecanismos. Primero, un control para que ninguna ley la contradiga. Si lo hace, ¡zas!, se puede anular. Segundo, que sea muy difícil de cambiar, que necesite procedimientos especiales, súper reforzados, para evitar que se modifique a la ligera. Y tercero, que se pueda aplicar directamente, sobre todo cuando hablamos de los derechos fundamentales. Ya hemos visto qué es una constitución, pero ahora pasemos a ver qué hace. Porque en un sistema democrático no es un documento que está ahí parado, no. Tiene 4 funciones esenciales, muy activas. Estas son sus 4 grandes misiones. Primero, legitimar el propio Estado, darle una base de acuerdo. Segundo, y esto es clave, limitar el poder y proteger los derechos, su función política. Tercero, organizar las instituciones, el Parlamento, los tribunales, el gobierno. Y cuarto, como ya hemos visto, ser el pilar jurídico de todo el sistema legal. Y con esto, volvemos al principio. La Constitución es el plano, el ideal de cómo debería funcionar el poder. Pero construir esa realidad es un trabajo de todos los días, es constante. La pregunta fundamental que nos deja todo este análisis es precisamente esa: ¿cómo se consigue que la vida dentro de la casa se parezca de verdad a lo que promete el plano? Una cuestión que a día de hoy sigue definiendo la política en todo el mundo.